Gerardo, muy amable como siempre. Hola Fernando, muy buenas tardes. ¿Ustedes también van con ese pedido del 60% de aumento salarial? Mira, nosotros básicamente, antes que la actualización, estamos pretendiendo una profunda reestructuración del salario, es decir, una Mm. recomposición salarial que nos ponga por encima de la línea de la pobreza. Mm. Hoy nosotros, según el índice de precios al consumidor del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, para no ser pobres en Córdoba, ninguna familia puede ganar menos de 85.000 pesos. Es decir, ese es el valor para dejar de ser pobres. Nosotros, el sueldo de un recién iniciado, ¿sí? Cargo de testigo que es maestra de grado, recién ingresado al sistema, está percibiendo de bolsillo 60.000 pesos. Es decir, estamos siendo pobres por 25.000 pesos. Mira, nosotros tenemos que trabajar más de 20 años, ¿sí? Para dejar de ser pobres. Y en realidad, esta es, digamos, la esencia de nuestro planteo. Nosotros queremos primero, de una vez y por todas, promover una fuerte recomposición salarial que tenga que ver con la jerarquía y el rol social que nosotros desempeñamos. Y después hablar de actualización, porque en realidad siempre vamos detrás, digamos, de la zanahoria en términos inflacionarios, y en verdad el gobierno, digamos, te aplica en una sola vez, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, ¿sí? Y a nosotros el año pasado recién logramos percibir el último tramo, que fueron 7, no en una sola vez, fueron 7 y el último tramo lo percibimos en el mes número 12, que fue el mes pasado de enero, que lo terminamos percibiendo recién ahora en febrero. En realidad nosotros estamos pretendiendo primero que ordenen nuestro salario, que ganemos como gana un docente en un país importante donde la educación, digamos, no solamente, digamos, sea un cliché que usen, siempre decimos lo mismo, funcionarios y políticos, para cuando les toca presentar sus plataformas preelectorales, ¿sí? Y en realidad que nosotros podamos ver concretamente en nuestros bolsillos una mejora que tenga que ver con el rol social, si es en verdad, y en esto creo que coincidimos todos, la educación y los educadores somos los motores del crecimiento y el desarrollo de los pueblos. Sin duda, pero que además que esa promesa, eso que siempre hablan nuestros políticos, nuestros gobernantes y la sociedad toda, me parece que resalta la importancia de la educación como un pilar para el crecimiento en lo individual y además como sociedad, que se dé en la práctica con una inversión en serio y con sueldos en serio. Recién Zulema Miretti me decía que para ganar 89.000 pesos estamos hablando de un docente con 23 años de servicio, un poco lo que me planteabas vos recién, y que un docente que recién se inicia en el sector público cobra 53.000 pesos. ¿Los salarios en el sector privado están más o menos en ese orden? Sí, hay que ver si en realidad, digamos, el simulador de sueldo en ese caso incluye el aporte sindical, por ejemplo, y si incluye FONI o no. Eso altera un poquito, digamos, el número. Pero básicamente para nosotros, considerando el pago de obra social, considerando el pago del aporte sindical y considerando obviamente el FONIR, un sueldo de bolsillo de un docente recién iniciado está en 60.000 pesos, como dijimos recién. A Claro. nosotros esto nos preocupa, Fernando, porque, mira, te tiro un número más. En el Sí. año 2016, hace apenas 6 años atrás, nuestro sueldo era igual a la canasta básica, que era 11.000 pesos, ¿sí? Hace 6 años. Canasta básica igual a salario. Hoy, 6 años más tarde, nosotros vemos deteriorado nuestro poder de compra en 25.000 pesos, lo cual hace que el poder adquisitivo de nuestro salario se haya reducido en un tercio en relación a lo que ganábamos en el año 2016. Porque nosotros de año en año, promedio, estamos perdiendo entre 5 y 6 puntos. Algún año más, otro menos, pero digamos, ese es el valor promedio de pérdida del deterioro del salario. Y en verdad que, la verdad, esto nos parece injusto porque, digamos, los otros ausentes, cuando hablamos de discusión salarial, son los empleadores de la educación privada.
Ahora estamos escuchando que de promedio las escuelas privadas estarían incrementando un promedio entre un 40 y un 50% las cuotas de los alumnos en las escuelas. Quiero dejar claro, Fernando, que muy poco, casi nada, del importe de las cuotas que los papás abonan para la educación de sus hijos van a pagar a salarios docentes. Y quiero desmitificar esto, y lo digo del siguiente modo. El 85% de las escuelas privadas en la provincia de Córdoba tienen el aporte económico del Estado provincial para el pago de los salarios docentes. ¿Sí? El 15%, que obviamente no tienen subvención, están en el derecho de cobrar, digamos, lo que consideren conveniente para el sostenimiento de su servicio en concepto de cuota. Ahora, si a esto que casi todas las escuelas privadas de la provincia de Córdoba tienen la subvención del Estado provincial, la cuota, digamos, en las escuelas sirven básicamente para costear el sostenimiento del servicio, es decir, para el pago de los servicios, para el pago de los impuestos, para el pago del mantenimiento del edificio y eventualmente para el pago de algún docente, de algún cargo, de algunas horas que nosotros llamamos fuera del programa, como puede ser inglés, computación, una escuelita de natación, una escuela de deporte, o según la orientación de la escuela. Para eso serviría, digamos, el cobro de la cuota en las escuelas. Ahora, ¿qué ocurre con gran parte del excedente, ¿sí? Salvando esta planillita de costos muy básica que hemos mencionado recién? ¿A dónde va a parar, digamos, el resto de ese excedente? Nosotros, lo dice muy bien el artículo 14 de la Constitución Nacional, yo creo que para que haya verdadera justicia social, Fernando, los trabajadores debemos participar de la rentabilidad y de la ganancia de las empresas, porque acá pasa una cosa muy simple que a nosotros nos duele mucho y que es absolutamente injusta y discriminatoria. Cuando a alguna escuela no le cierran los números, a nosotros nos despiden, Fernando. Pero cuando a las escuelas les va bien, que de hecho yo no conozco ninguna escuela que haya cerrado en pandemia, ¿sí? Cuando a la escuela les va bien, les va muy bien a ellos y muy mal a nosotros, porque en realidad en muchas escuelas de la provincia de Córdoba hay escuelas ricas y docentes pobres, lo cual nos parece obviamente una distorsión y una injusticia absoluta. Sí, estás planteando un temazo que yo lo hablo con frecuencia este año, el año pasado, el anterior, y sobre todo, bueno, lo hablaba en pandemia y ahora también, porque, bueno, en mi caso yo tengo mis hijos en un colegio privado, pero siempre me pregunto, bueno, ¿y a dónde va ese aumento de la cuota? Si va para el aumento docente, bueno, lo paguemos con gusto, y además los porcentajes que aumentan la cuota, pero lo digo sin rencor, lo digo simplemente para dar la información correcta, porque la gran mayoría, vos estás hablando del 85% de las escuelas privadas, tiene a sus docentes, maestros, profesores, pagados por el Estado provincial o nacional, no por la cuota que pagan los papás. El otro tema, volviendo al tema de los sueldos, Gerardo, es cómo se pagan los aumentos, que vos lo mencionabas al comienzo, no solamente para los docentes activos, también para los pasivos de Córdoba, el tiempo después de que se producen los aumentos inflacionarios. O sea, no es lo mismo pagarte un aumento de sueldo ahora que pagártelo dentro de 2 o 4 o 6 meses. Totalmente de acuerdo. Además, convengamos que en la provincia de Córdoba los jubilados docentes son los peores pagos del país, ¿sí? Si vos esto agregás que modificaron el mecanismo de cálculo, ¿sí? Llevándolo, a ver, con el 82% móvil, en realidad correspondería que el haber jubilatorio, ¿sí?, sea el 82% de ese valor, ¿sí? Con las sucesivas adaptaciones que ha hecho la provincia de Córdoba, procurando adecuarse a los pedidos del gobierno nacional en temas de adaptación del sistema jubilatorio, no solamente nosotros hoy estamos percibiendo no el 82, sino el 63% por un mecanismo de cálculo perverso, sino además el promedio de cálculo para considerar el salario es el promedio de los últimos 12 meses. Calcula, yo recién te dije, hoy estamos percibiendo 60.000 pesos. Te dije recién que en el 2016 percibíamos 11.000 pesos. Todavía nos falta 6 años para atrás. El promedio de los 12 años es el que se utiliza, ¿sí?, para definir el haber jubilatorio
que para colmo de males lo terminan percibiendo nuestros queridos jubilados 2 meses más tarde, después que lo perciben los activos. Entonces, la verdad que yo creo que tanto el gobierno provincial está recaudando bien, esto también hay que decirlo, no tiene problemas de ingreso. Las escuelas privadas también están recaudando bien, tampoco tienen problemas de ingreso. Yo creo que, bueno, obviamente estamos esperando que antes del inicio del ciclo lectivo, tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como los empleadores de la educación privada, bueno, muestren cierta empatía y, bueno, con claras intenciones de considerarnos parte de los proyectos educativos, porque esto es lo que nos dicen a diario, nos generan un fuerte sentido de pertenencia, pero a la luz de los resultados, cuando nosotros vamos al cajero todos los meses y cuando tengamos que extraer para ir al supermercado y poner alimento arriba del plato de comida de nuestros hijos, resulta siendo absolutamente injusto el mecanismo. Muy interesante escucharte, ojalá que avancen en esa dirección con la idea de tener docentes con buenos salarios, médicos con buenos salarios, policías con buenos salarios, que es en definitiva lo que hacen las sociedades serias y que en serio tienen a la educación, a la salud, a la seguridad como prioridad dentro de sus gestiones. Te dejo un saludo, Gerardo, muchas gracias por atendernos como siempre. A vos, Fernando, hasta la próxima.